Carta a los Romanos, capítulo 12. Hola. Hola. Carta a los Romanos, capítulo 12. Leamos la escritura, capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Padre, la excelencia de nuestra vida consiste en colocar nuestra existencia en tu voluntad. Que podamos caminar en tus propósitos, que podamos andar en tus designios. Pero esta es una tarea complicada, permanente. Padre, quisiéramos entender tu palabra, quisiéramos recibir tu luz. Padre, en el nombre de Jesús, míranos con ojos de compasión esta mañana. Asístenos con tu palabra y señálanos el camino de nuestra vida cristiana. Padre, ayúdanos, háblanos. Dios, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hay dos ideas básicas que quisiera que relacionáramos en los tres versículos, en los dos versículos que hemos leído. Hay diríamos un nexo entre el versículo 1, que traza una línea de pensamiento, y el versículo 2, que traza una segunda línea de pensamiento, pero que no son dos líneas independientes, sino que están, diríamos, en una dependencia. El versículo 1 es un llamado del apóstol a cada uno de nosotros a presentar nuestros cuerpos. Cuando la Biblia habla de los cuerpos, no está hablando meramente de la cuestión humana material. Cuando la Biblia habla del cuerpo, está hablando del ser humano en su existencia terrena, en su existencia humana, de vínculos, de relaciones, de movimientos, de vida, de decisiones. Para el hebreo, cuando dice ofrezcan su cuerpo o presenten su cuerpo, cuando el hebreo habla del cuerpo, está hablando del ser humano en tanto es su existencia humana. Cuando habla del cuerpo, habla del diario vivir de las personas, porque para el hebreo el cuerpo es lo que nos conecta con el entorno. Cuando el hebreo mira al ser humano y él habla de alma, de cuerpo y de espíritu, no está hablando de pedazos del ser humano. Cuando el hebreo habla del alma, cuando habla del espíritu, cuando habla del cuerpo, no está hablando de parte del ser humano, como la filosofía griega llegó un día a concebirlo, y como posteriormente la teología cristiana llegó también a entenderlo a partir de su influencia de la filosofía griega sobre sus pronunciados cristianos. Cuando el hebreo o la Biblia más bien habla de cuerpo,
No está hablando de la corporalidad, de la materialidad, de la carnalidad de esta figura. Más bien, cuando el hebreo habla del cuerpo, está hablando del ser humano y el tejido de relaciones que el ser humano establece en su vida. Cuando el hebreo habla del espíritu, no está hablando de un pedazo por ahí interno del ser humano. No, cuando el hebreo habla del espíritu, está hablando del ser humano en su relación con Dios. Cuando habla de espíritu, habla de ese vínculo relacional que establecemos nosotros con Dios. Cuando habla del alma, el hebreo está hablando del ser humano y la conciencia de sí mismo, su interioridad, su racionalidad, su sentimentalidad. Por eso para el hebreo el hombre no tiene un alma, más bien el hombre es alma. No tiene un espíritu, más bien el hombre es espíritu. No tiene un cuerpo, el hombre es cuerpo. Es decir, en la mentalidad hebrea, el hombre no es la composición de pedazos. No es que hay un alma, hay un espíritu, hay un cuerpo. Estos se suman, se contraponen, se juntan y los tres unidos son el ser humano. No. En la mentalidad bíblica esa no es la perspectiva como se ve al ser humano. Alma, cuerpo y espíritu son categorías o palabras que definen al ser humano según la perspectiva de relación que éste establece, según cómo se ve al ser humano. Cuando el ser humano, cuando la Biblia y la mentalidad hebrea decía, cuando el ser humano está en relación horizontal con sus semejantes, cuando el ser humano establece vínculos de producción, de relación, de diversión, de adoración, cuando el ser humano está en relación con el entorno, ellos dicen el hombre es un cuerpo. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Cuando el ser humano está en esa relacional con Dios, en esa dimensión relacional con Dios, esa capacidad del hombre para enchufarse a lo divino o para entrar en contacto con lo divino, entonces el hebreo decía, el hombre es espíritu. Y cuando el hebreo miraba al hombre respecto a sí mismo, su conciencia, su sentido de existencia personal, su capacidad de pensar, de sentir, de decidir, el hombre decía esa existencia consciente, el hebreo decía el hombre es un alma. Así que cuando la Biblia habla que presentemos nuestros cuerpos, está hablando de nuestra existencia humana, de todas nuestras relaciones, de todos nuestros movimientos, de todos nuestros vínculos en los diferentes ámbitos en los que nos movemos. Cuando dice, os ruego pues que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué quiere decir Pablo? Ruego a Dios que presenten, o por la misericordia de Dios ustedes deben presentarle a Dios la totalidad de su existencia. En otras palabras, Pablo quiere decir, todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes tienen, todo aquello con lo que ustedes se vinculan, deben presentárselo al Señor en sacrificio. Lo que está hablando en el versículo 1 es la actitud o el llamamiento, o diríamos la responsabilidad que el apóstol Pablo nos hace de vivir en una constante consagración al Señor, pero no de un pedazo de nosotros. Cuando dice que presentéis vuestros cuerpos, no quiere decir que le presentemos una parte de nosotros. Está diciendo que le presentemos la vida entera. Para el hebreo hablar del cuerpo es hablar de la vida, la existencia humana. Pablo en el versículo 1, diríamos, en una síntesis de idea, Pablo nos está invitando, nos está llamando, nos está exhortando
a consagrarle a Dios la totalidad de nuestra vida. Ese es, diríamos en resumen, el versículo 1. Un llamado a la consagración de nuestra existencia humana. ¿Me están siguiendo, hermanitos? ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Por qué están abatidos por el mundial? ¿Están tristes por Brasil? ¡No, hombre! El equipo no va muy lejos, ¿saben? Colombia lo va a dejar. Mejor dedíquense a predicar el evangelio, hermanitos. El primer llamado que el apóstol nos hace es a poner nuestra vida en un constante sacrificio. Y lo dice: sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo en el sentido que el sacrificarnos a Dios debe dolernos. Dios no quiere sacrificios muertos, algo que nadie sienta. Cuando nuestra consagración a Dios no nos duele, cuando el llamado de Dios, el llamamiento santo que nos invita a vivir para Dios, no nos representa conflictos, luchas, batallas, ni pesares. Si usted le está dando a Dios lo que no le duele, usted no está en sacrificio vivo. Si usted es capaz de entrar en una relación con Dios sin que esto le represente replantear la vida, eso no es un sacrificio vivo. Usted está muerto. Cuando a Dios le estamos entregando facetas de nuestra vida que no nos pesa dejarlas, que no nos pesa soltarlas, que no nos duele entregarlas, que no nos implica una lucha, una batalla entre lo que Dios quiere de mí y lo que yo tengo. Cuando no hay conflicto entre ese llamado divino y nuestra realidad, tendríamos que preguntarnos si acaso realmente estamos presentando delante de Dios lo que Él quiere. Deberíamos de preguntarnos si realmente le estamos dando a Dios lo que Él quiere o lo estoy dando lo que no me duele. Sacrificio vivo delante de Dios no existe hasta que lo que Él nos pide no nos duela. ¿Me están oyendo, hermanitos? Usted puede entrar en una relación con la iglesia. Usted puede tener la costumbre de asistir. Usted puede familiarizarse con ir a una congregación. Pero eso más bien, a veces que sacrificar, más bien es llenar las exigencias de conciencia que a veces tenemos, de que tenemos de alguna manera que ir a la iglesia. Y a veces las 2 horas que dedicamos a la iglesia, pues más que un sacrificio que nos preocupe, que nos aflija, viene a ser casi como una tranquilidad de conciencia de decir: soy una persona buena, trabajo, no le hago mal a nadie, voy el domingo a la iglesia, me siento bien, y vamos desarrollando un perfil, diríamos, como aceptable de nosotros mismos. Vamos creando una imagen un tanto placentera e indulgente con nosotros mismos. El problema se pone complicado cuando Dios no quiere de mí cosas muertas, cuando Dios no pide de mí cosas que no me duelan, cuando el llamado divino me implica sacrificar, cuando el llamado divino me implica dejar cierta comodidad, cuando el llamado divino me implica replantear algunos planes,
Cuando el llamado divino me implica levantarme temprano y llegar bien noche. Cuando el llamado divino me implica invertir, gastar. Cuando el llamado divino me implica entrar en una dimensión existencial en la que Dios quiere que dé más de mí para sus propósitos. Y cuando nos negamos a ir más allá de lo que quiero dar, de lo que me gusta dar, de lo que no me duele dar, sino que nos quedamos en el plano de la comodidad y de la tranquilidad, entonces hemos perdido la perspectiva del llamado divino, y lo peor aún, vamos a perder lo que nos va a llamar en el versículo 2. Pero lo que Dios nos llama en principio es un llamado a sacrificar, a un sacrificio vivo, pero es santo. Cuando la Biblia habla de santidad, no habla de impecabilidad. A veces confundimos las dos ideas. Pensamos que ser santo es no pecar, que ser santo es ausencia de pecado. Esa no es la definición en la Biblia de santidad, por lo menos la definición aplicada al ser humano. Cuando la Biblia habla que Dios es santo, 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 no habla que Dios es sin pecado. Cuando la Biblia habla que Dios es 3 veces santo, la idea que transmite el pensamiento bíblico es que Dios está apartadísimo. Diríamos, Dios es santo en el sentido que Él está apartado de la realidad humana. La santidad de Dios, diríamos, es el atributo que coloca a Dios más allá de la capacidad humana de querer manipular a Dios. Cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, no quiere hablar de la distancia que Dios tiene del pecado. Más bien quiere hablar de la distancia que Dios tiene apartada de las intenciones humanas de querer manejar a Dios como el hombre aprende a manejar la religión. Cuando la Biblia dice Dios es santo, quiere decir Dios está apartado, inaccesible. Dios, como decían los filósofos, es el totalmente otro. No está bajo los antojos humanos. Dios no está bajo las manipulaciones humanas. Cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, está hablando de la incapacidad del ser humano para manejar a Dios para su beneficio, porque siempre el ser humano tiene una tendencia a querer manipular el mundo de lo divino. Siempre. La religión tiene como característica esencial querer manipular el mundo de lo divino para particulares intereses. Y lo peor es para cuando la religión sirve para impulsar modelos de vida humano que son contrarios a la dignidad, a la esperanza y a la vida humana. Cuando la religión maneja el mundo de lo divino para acompañar procesos humanos de muerte, cuando la religión quiere manipular a Dios para apoyar sistemas de muerte, es cuando la Biblia destaca la santidad de Dios. Cuando la Biblia quiere remarcar la santidad de Dios, siempre lo hará en momentos donde hay intenciones humanas de querer manipular a Dios. Por eso usted va a ver que en Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que habla mucho de la santidad de Dios, porque es un libro que está contrarrestando el imperio humano que manipula lo divino para imponerse sobre la sociedad. Lo va a encontrar mucho en la literatura apocalíptica, el tema de la santidad de Dios, en la literatura profética, el tema de la santidad de Dios, porque es a partir de la santidad de Dios que el profeta puede emitir un juicio sobre la vida humana, porque ese Dios que no es manipulable por los sacerdotes, ese Dios que no es manipulable por los reyes, ese Dios que no es manipulable por los generales del ejército, ese Dios tiene una palabra
una palabra santa, es decir, una palabra distante de la manipulación humana, pero una palabra contundente para iluminar al ser humano. De esa misma manera, cuando dice que Dios quiere un sacrificio santo, hablo de la santidad como esa actitud de estar apartados para Dios, una actitud de vivir consagrados para Dios, en el sentido de no estar influenciados, dominados, manipulados, dirigidos por la lógica humana, que será el llamado que hará de manera explícita en el versículo 2. La santidad de Dios es el atributo que remarca la Biblia cuando quiere establecer que Dios no está al alcance de las maneras en que los seres humanos les encanta manipular el mundo de lo divino para sus propios beneficios. Dios es inmanipulable. Nadie es dueño de Dios. Nadie. Ni una persona, ningún líder religioso, ninguna iglesia, ninguna religión es dueña de Dios. Dios es Dios y hace lo que quiere. Cuando la Biblia dice Dios es santo, lo que quiere decir es Dios no está para ser juguete de ninguna religión. Cuando la Biblia destaca la santidad de Dios, está diciendo Dios no es propiedad de nadie. Dios no es musulmán, Dios no es cristiano, Dios no es budista, Dios no es nada. Dios es Dios, punto. No tiene apellidos religiosos, no tiene afiliaciones partidarias. Dios no se ha alineado a ninguna religión. Dios es Dios. Él está por encima de todo. Por eso las personas más problemáticas en el mundo son los religiosos. Las personas más problemáticas en el mundo son las vinculadas a la religión, porque son las que se sienten dueñas de Dios. Y al sentirse dueñas de Dios, se sienten en la autoridad de querer intervenir en los asuntos de medio mundo. Por eso el religioso es bien metido. No, en serio, no es broma. Le pregunto a usted, ¿quiénes andaban siempre encima de Jesús? Le pregunto. ¿Quién dice la Biblia? Él estaba predicando y quienes estaban ahí bien atentos. Los fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas y ancianos. Pero atentos ¿para qué? El texto lo dice, para ver en qué él se equivocaba. Él hacía un milagro y quienes estaban ahí atentos, los mismos. ¿Para qué? Para ponerle lazo delante de él, dice la Biblia. Dice la Biblia. Por eso el religioso es bien metido. Siempre está pendiente de la vida de los demás, siempre. Porque se siente propietario de la santidad de Dios. Y como se siente propietario de Dios, se siente en derecho de tener injerencia en la vida de los demás. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Ustedes se han fijado que en nuestra iglesia no tenemos preocupación por andarle poniendo un policía a cada uno de ustedes. No nos interesa eso. Nos interesa enseñarles a establecer una relación entre usted y Dios. Porque el que debe tener injerencia en su vida es el Señor. El que debe tener injerencia en su vida es el Espíritu Santo. Mire, si yo tengo injerencia en su vida, digo personal, de manera muy directa,
de cómo va a comer, qué va a comer, qué va a beber, cómo se va a vestir, cómo se va a peinar. A lo más que puedo llegar a hacer es a que usted se vista como a mí me gusta, que usted coma lo que yo como, que beba lo que yo bebo. Si yo tengo injerencia en su vida, a lo más que puedo hacer es transferirles a usted mis gustos personales, es decir, como a mí me gusta. ¿Y qué he hecho ahí entonces? He convertido mis gustos personales en una categoría doctrinal de moralidad. Como a mí me gusta que una mujer se vista, es una cosa. Como quiere el espíritu que usted se vista, es otra. ¿Está viendo? Yo puedo tener mi gusto de cómo se viste una mujer, pero es mi gusto personal. El problema en algunas iglesias es que el gusto de una persona o de un grupo de personas se vuelve doctrina para los demás. Al pastor o a un grupo de ancianos le gusta que la gente se vista de una manera particular, y eso lo traducen como doctrina. La gente llega a creer eso como la santa doctrina, y a la gente le gusta que la normen así. Esa no es la perspectiva nuestra. Mi tarea como pastor es hablarles la palabra, enseñarles a conocer al Espíritu Santo, enseñarles a amar y servir y seguirle. Luego Él sabrá qué tratará con usted de manera personal. Alguno dirá: esa hermana me cae mal porque cómo se pinta, me ofende mi fe. No, pues sí, pero está hablando de gustos. A usted no le gusta, no la mire pues. Cuando pase por donde ella, hágale así, ve: Dios le bendiga, hermana, y no la mire. No la mire. Es decir, que a usted no le guste no quiere decir que usted está en santidad y ella en pecado. El tema es que muchas cosas que tienen que ver con el mero gusto las establecemos a nivel ya de que eso es lo que Dios quiere. ¿Me van siguiendo, hermanitos? La dieta que usted sigue, si usted come esto, quiere que los demás también coman eso. Si al pastor o al grupo de líderes le encanta tal tipo de comida, ya viene: esta es la comida cristiana, esta es la comida santa. Y el que ya no come de eso ya es un vil pecador. Es decir, el tema del ser sacrificio santo no tiene que ver con imponer a otros gustos particulares o personales. Más bien tiene que ver con llevar una vida en la definición con Dios, que no pase por pretender agradar a los hombres, sino a Dios. El problema de la religión es que está diseñada para agradar a los hombres. El religioso vive para agradar a los hombres. El religioso vive para inmiscuirse en la vida de los hombres. Por eso las iglesias muy religiosas son iglesias que tienen no líderes, sino que policías. Y tienen un estado policíaco. Andan controlando el medio mundo. ¿Y a qué hora llegó? ¿A qué hora salió? ¿A qué hora vino? ¿Con quién entró? Ah, aquí lo tenemos vigiladito. Espérame, ya va a llegar la hora. Ya lo vamos a llamar al consistorio. Espérate. Ah, no, ya lo vamos a llamar a la reunión de los diáconos. Espérate. Entonces se vuelve la iglesia en un estado policíaco. Y ya cada quien no se vuelve hermano del hermano, sino que policía del hermano. Y se vuelve que todos se andan controlando unos a otros.
y todos andan cuidándose de los hermanos. Se andan cuidando de los hermanos porque los hermanos andan encima de los demás. Ese es un estado policíaco de una mentalidad religiosa. En la perspectiva cristiana, Jesús no andaba cuidándose de quienes lo miraban o quienes lo miraban. Él hacía lo que tenía que hacer en la conciencia que había establecido con su Padre y en la guía del Espíritu Santo. Si eso no agradaba a algunos religiosos, ya no era su problema, porque su preocupación fundamental no era agradar a los hombres, sino a Dios. Aunque en la práctica de cosas que agradaba a Dios, él se salía de algunos convencionalismos humanos. Es decir, él rompía normas de moralidad. A veces pensamos que Jesús era un hombre apegado a las normas culturales de su época. No. Él rompía muchas normas de convivencia humana tradicionales, muchos convencionalismos sociales, religiosos, de comida. Él lo rompía. Un convencionalismo muy delicado era el trato con las mujeres. Eso era muy delicado, sobre todo en una cultura muy patriarcal. El honor de un hombre en la sociedad estaba determinado en gran parte por sus relaciones con las mujeres. Y parte del honor de aquella época era que el hombre mantuviera su honor distanciándose de las mujeres, sobre todo en el mundo público. Resultaba vergonzoso para un hombre hablar con una mujer en público. Era vergonzoso, humillante. Era romper las buenas normas del orden social y de la mentalidad religiosa. Sin embargo, Jesús lo encontramos constantemente en conversaciones con mujeres. Y deje de lado las conversaciones. Lo encontramos en algunas posiciones bastante cuestionables que algunos de ustedes hubieran vivido en esa época, también hubieran condenado a Jesús. Si alguno de ustedes hubiera estado ahí, que hoy dicen: ay, mi Jesús, yo amo a mi Jesús, oh my God. Muchos de ustedes le hubieran puesto un clavo a las manos de Jesús. Un día llega una mujer por detrás de Jesús. Comienza a llorar sobre sus pies. Comienza a lavarlos con sus lágrimas. Luego toma su pelo. Imagínense la cabellera que había tenido esa mujer. Toma su pelo, toma los pies de Jesús y comienza a secar los pies de Jesús. Imagínense la escena. En medio ve que saludaron al hermano. ¡Ay! Ya le tiró el ojo. Si usted en medio vio que la mano le dio, la saludó, ¡ah! Usted va, míreme. Ahora imagínese la escena. Tomar el pelo, aquel frondoso pelo, envolver los pies de Jesús y secarlos. Eso hubiera sido rico. Y luego que los ha secado, comienza a besarlos, a besar sus pies. ¿Sabe qué dijo la gente que estaba ahí? La cosa se puso complicada porque la mujer era de mala vida, tenía fama, dice la Biblia.
Una mujer de mala fama. Y esa mujer de mala fama estaba dando una masajeada a Jesús. Los que estaban allí pensando con los códigos de moralidad social, pensando con los códigos de santidad religiosa del templo, la conclusión era lógica. La conclusión era: este es paja que es el Mesías. Es que si este fuera el Mesías, si este fuera el Mesías, se diera cuenta que la mujer que lo está trasteando es una mujer de mala vida. Si fuera el Mesías de verdad, no tuviera la luz espiritual de darse cuenta que esa mujer es la que todos han tocado aquí. Es la más regalona de la colonia. Es la más prestamista de la colonia. Y miren de quién se ha dejado venir a tocar: de la prestamista. O sea que la religión, en lugar de descubrir, y a eso quiero llegar para pasar al versículo 2, en lugar de descubrir en la práctica de Jesús una nueva idea de Dios, en lugar de descubrir en la práctica de Jesús algo nuevo y diferente que Dios está haciendo entre nosotros, llegan a lo contrario, llegan a condenar a Jesús, porque esa mujer de mala vida, esa mujer de fama, de regalona, esa mujer le ha tocado a Jesús sus pies cuando ni siquiera es la esposa. Eso es una vergüenza. Miren, hermanitos, ustedes con esas caritas de santitos se hubieran hartado a Jesús, se lo hubieran hartado. Usted hubiera sido de los primeros, así con esa cara de piedad que tienen así ahorita, que ya casi se hace la rueda aquí sobre ustedes, y que alzan la mano. Ustedes serían los primeros que se hubieran hartado a Jesús cuando lo hubieran visto. No, hombre, este es el Hijo de Dios. No, hombre, no. Este es un engañador. ¿Cómo vas a creer que de manera pública, si ni la mujer hace eso, ni la esposa hace eso en la sociedad de Jesús? No lo hace de llegar de manera pública a un banquete. Es una vergüenza. Las mujeres no estaban en la mesa. Las mujeres tenían que andar ocupadas viendo la cocina, cómo servir, que todo está rico, para que solo los hombres que están a la mesa. Y esta aparece en la mesa. Y no solo aparece en la mesa, sino tocando a Jesús. Pero lo peor es que Jesús le da cabida, aceptación, y la pone como ejemplo de cómo se debe tratar a alguien. Porque Jesús le dice a Simón: mira, Simón, yo vine aquí, me diste un beso, te valió darme un beso de bienvenida, y esta mujer no ha dejado de besarme los pies. ¿Me diste agua para lavarme? No, te valió. Solo entré y no me atendiste. Esta mujer me ha lavado con sus lágrimas. Simón era fariseo, dice el texto. Era religioso. Invita a Jesús, pero para estarle viendo si es o no es. Pero no está abierto a descubrir nuevos entendimientos o nuevas maneras de ver a Dios.
Cuando no hay una consagración a Dios a partir de los códigos de Dios, sino que nos acercamos a Dios en el plano de la religiosidad. Cuando la Biblia habla de la santidad, entonces quiero que quede claro, hermanitos, que no es la santidad a la que muchas iglesias le llaman la santidad. Ay, sí, aquí andamos en santidad, porque hasta así caminamos, ¿ve? Son santos hasta para caminar. Tienen el paso santo de caminar. Tienen el vestido santo para caminar, el pantalón santo para vestirse, la camisa santa, el estilo santo, el sombrero santo, o bueno, todo, menos la mente y la boca, porque solo tonteras hablan de los hermanos. Cuando la Biblia habla de la santidad, está hablando un acercamiento a Dios que no pasa por el agrado humano, sino por el agrado divino. Y a veces las cosas que agradan a Dios desagradan a los hombres. Y a veces las cosas que agradan a los hombres desagradan a Dios. Miren, en aquel día, hermano, vamos a llevar una sorpresa en el trono de Cristo. Y aquellos que usted consideró que eran los santos, los ungidos, quizás esos andaban perdiditos. Esos que yo prefiero mejor ni hablar para no pecar. O sea que porque no habla no peca. Quizás no va a abrir la trompeta, pero la mente anda por todo el universo. Yo mejor ni la vuelvo a ver a la hermana porque cómo anda vestida. No, pues sí, no la vuelve a ver, pero en su mente la ve todos los días chulona ya. O sea, hay quienes a los ojos de los hombres transmiten una santidad. Miren, en aquel día, hermanos, habrá sorpresas 10 veces mejores como las que ha habido en este mundial. Sorpresas enormes. Mire, será tremendo ese día cuando Dios revele la verdad. Y quizás aquellos que usted consideró que andaban perdiditos, quizás el Señor los va a elogiar, fíjese. Sí, es que lo dijo Él en el Evangelio. Ustedes, fariseos, les digo, las rameras y los publicanos van delante de ustedes en el reino de Dios. Y si así miraba Él las cosas, lo alto le miraba abajo y lo bajo lo miraba alto, lo izquierdo derecho. ¿No va a cambiar en sus criterios? Por eso dice Lucas, mire, es que mire, por eso decía Jesús, bueno solo es Dios, santo solo es Dios. Dice Lucas 16, Lucas 16:14. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Oigan lo que les dijo Jesús: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce los corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable a los ojos de Dios. Oiga esto. Mire, hay gente preocupada porque lo alabe la gente. No es que yo quiero que la gente hable bien de mí. Miren, hermanos, preocúpense porque Dios hable bien de usted. Porque Dios hable bien de usted, que sea Dios. Dice el proverbio: alábete el extraño y no tu propia boca. Y aún más, que sea Dios quien nos alabe y no nosotros a nosotros mismos, hermanos.
A veces la vida cristiana ha dejado de ser esa consagración que sea agradable a Dios y se ha convertido en una lucha, en una competencia, en una carrera por ver quién es más agradable a los demás, por ver quién es más popular. Vamos a Romanos de nuevo, hermanos, porque el tiempo avanzó y ustedes les agarra avión de irse rapidito. Romanos 12, amén, gloria a Dios. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Aquí hay otro principio, otra verdad. El apóstol Pablo nos exhorta a que no nos amoldemos la tendencia humana a acomodarse. Es lo que el ser humano dice: siento que esto es lo mismo. Aquello repetitivo. Siento que no hay nada nuevo. Siento que estoy repitiendo lo mismo una y otra vez. O sea, más de lo mismo. Y muchos pueden caer aún así en su vida espiritual. Una iglesia puede caer en esta repetitividad cuando ha convertido la obra de Dios en un método, en algo mecánico, donde ya no hay nada nuevo. Por eso habla de la renovación. La renovación. Pero hay una relación aquí que quiero trazar, hermanitos, entre el versículo 1 y el versículo 2. La renovación es la que provoca, según el versículo 2, transformación. La renovación es la que provoca transformación. ¿La renovación de qué dice? ¿De qué dice la renovación? De la mente. Está hablando de la interioridad. Cuando habla de la renovación, está hablando un replanteamiento de la manera como veo el mundo. Cuando habla de renovación, está hablando que ha ocurrido en mí una ruptura de cómo veía las cosas antes y ahora tengo una nueva manera de verlas. Cuando habla de renovación, está hablando de una reorganización, de un replanteamiento, de una recomposición que he experimentado en mi interioridad. Y esa recomposición interna me lleva a una transformación. Y la transformación significa transforma. O sea, me lleva a un cambio externo. El replanteamiento de mi interioridad me lleva a un cambio de mi exterioridad. ¿Me van siguiendo en esto? Hay que aprender esto. A la gente le gusta cambiar, pero solo de fuera. A la gente le gusta presentarse de manera distinta, pero solo externamente. Cuando buscamos transformaciones externas o cambios externos sin que nazcan como resultado natural de recomposiciones internas, entonces esas transformaciones no son nada, son más de lo mismo. Usted vuelve otra vez: ay, yo creí que al comprar estos zapatos me iba a sentir bien, pero igual me siento aburrido. Ay, yo creí que si me hacía parte del equipo de fútbol de la escuela, puchi, que me iba a sentir mejor, pero igual me siento. Ay, yo creí que ir al salón y cambiar de look, y ahora pues voy a cambiarme el color de pelo y voy a salir. Yo creí que me iba a sentir mejor, pero igual me siento por dentro.
Yo creí que si compraba ese par de zapatos Nike iba a sentir el huevo, pero no, hombre. Solo el ratito que los compró, qué chulo me queda. Cuando ya andaba afuera de la tienda, ya otra vez, ay, qué vida más aburrida. Yo creí que si compraba ese televisor iba a estar alegre. Yo creí que si compraba este aparato de sonido y ponía salsa, merengue, bachata, iba a ser feliz. Pero no, ni ganas de oír música tengo ya. O sea, la gente piensa que la alegría interna va a provenir de estímulos externos. La gente piensa que la plenitud interna va a provenir de emisarios externos. Pablo dice, la renovación trae transformación. Hay iglesias que creen que cambiando el color del templo, ay, hoy sí va a haber alegría aquí. Hemos puesto un rótulo que tira luces así, hoy se va a ver lindo, hoy va a haber culto alegre. Y lo mismo. No, hoy sí ha cambiado la iglesia, porque vamos a poner sillas nuevas. No, hoy sí, porque no es los cambios externos, hermanitos, los que traen vida a la iglesia. Es la renovación que produce el Espíritu Santo. Ahora, hay una relación entre el versículo 1 y 2, y con esto quiero cerrar. No hay renovación y no hay consagración. La premisa que nos conduce a la renovación es presentar mi vida entera delante del Señor para hacerle agradable a Él. Solo personas que busquen agradar a Dios, no a los hombres, son los que van a experimentar una renovación auténtica. A veces por querer andar agradando a los hombres, estamos en lo mismo. Cuando decidamos agradar a Dios, y aunque agradar a Dios significa a veces desagradar a los hombres, pero si decidimos agradar a Dios, buscar una vida que agrade a Dios, ese es el camino de nuestra renovación. Pretender cambios que no nazcan del Espíritu en nosotros, eso solo es maquillaje, hermanitos. Es maquillaje. Con una dormida se le quita y en la mañana aparece la realidad cruda. ¿Verdad? Ya para amanecer aparece la verdad. Esa es la verdad. Cuando ya se quitaron el repello, que ya es otra piel, porque se ponen otra piel, ¿verdad? Toda la piel calaseada, esa queda tapadita, porque va, ¿verdad? Y se pone otra piel, pero esa piel con la almohada desaparece y en la mañana aparece. Oh. Que ahí bien peinadito, con gelatina el hermanito, pero ya después de la dormida aparece la verdad, el pelo son chirizos. Los cambios externos son pasajeros. La renovación que da el Espíritu es la fuente inagotable de cambios permanentes. Pónganse de pie, hermanitos. No quiero decir que no se arreglen hoy, hermanita. ¿Cómo no? Pónganse lindas. No quiero decir que no se peinen hoy, hermano. ¿Cómo no? Arréglense, jóvenes. Vengan bien presentables, elegantes. Pero quiero que sepan que eso solo es externo. Que hay que procurar eso, pero hay que procurar algo más. La renovación interna. Esa que viene
de las profundidades del Señor, esa que da el Espíritu Santo. Esa es la renovación que trae vida, que trae autenticidad, que usted se siente siempre lleno de Dios, gozoso, con esperanza, que se mira de cara al futuro, creciendo, trabajando, luchando, porque brota de usted una renovación continua del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que anhelamos, no iglesia repetitiva, gente que hace lo mismo, líderes que hacen lo mismo, que todo es lo mismo y que todo lo hacen de manera igual y fotocopiada casi. Necesitamos líderes renovados de manera permanente por el Espíritu Santo, que siempre estén esperando algo nuevo en cada cosa que hacen para Dios. Pero debe haber consagración de decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, yo quiero presentar toda mi realidad en sacrificio vivo. Yo no quiero ser alguien meramente asistente que no le sacrifique nada a Dios. Yo quiero ser sacrificio delante de ti, sacrificio aceptable. Cuando alguien siente que ha llegado a una etapa de aburrimiento, tiene que preguntarse si de verdad está consagrado para Dios. Cuando alguien siente que ha llegado a ese estado cíclico y repetitivo, tiene que preguntarse: ¿habré perdido mi consagración a Dios? ¿Será que he estado más preocupado por agradar a los hombres, porque me miren las personas? ¿Será que he andado más preocupado para agradar a los seres humanos que a Dios? Vivir para agradar a los hombres siempre nos llevará a un estado repetitivo, a un tedio, a un ciclo mecánico. Pero trabajar para Dios, presentarme delante de Dios, tener a Dios como el destinatario de mi consagración, siempre nos llevará a una preocupación siempre nueva de querer complacer a Dios. Y ese Dios nos va a responder siempre con una renovación. Para cuantos creen que han perdido la alegría, el gozo, pregúntese si no ha perdido la consagración. Pregúntese si no ha creado un abismo entre el momento que viene el culto y su vida personal. Pregúntese si no hay una separación en esas cosas. Porque si hay una separación, eso es lo que trae tedio a la vida. Pero si vivimos siempre de cara a Dios, de querer agradar a Dios, de que Dios se complazca, eso siempre trae renovación, hermanitos. Esa preocupación por tomar decisiones que quizás nos pueden costar, que quizás nos pueden hacer sacrificios, que quizás implique que yo renuncie a esto o a aquello, pero es lo que Dios quiere. Eso siempre trae renovación. Cuando vamos en la vida decidiendo lo que Dios quiere y no lo que yo quiero, eso trae renovación siempre, hermanitos. Y cuando menos sentimos, esa renovación trae transformación. Pero no podemos aspirar a sentirnos bien y contentos y felices si no queremos renunciar, si no queremos agradar a Dios, si queremos seguir en lo que anhelamos, deseamos o pensamos. Padre, cuando nos empecinamos en hacer lo que queremos, cuando nos empecinamos en decidir lo que me gusta, estamos al borde de caer en el tedio, en la repetición mecánica y en el sinsentido de la vida. Más cuando hemos decidido caminar en tus senderos y tomamos decisiones a veces que van contrarias a lo que quiero, pero es lo que tú quieres. Quizá en el momento no sentimos el gusto o el placer de hacerlo, al contrario sentimos
como la molestia o la incomodidad, más sabemos, conforme a tu palabra, que si decidimos lo que tú quieres por encima de lo que yo quiero, llegará la renovación a nuestra vida, llegará la transformación a nuestra vida, y un día miraremos hacia atrás y veremos todo lo que decidimos y nos alegraremos porque comprenderemos que fue la mejor decisión. Si hay personas en esta hora que quieren entregar su vida al Señor o reconciliarse con Dios y poner su vida en sacrificio vivo, venga ahora al Señor. Venga hoy y dígale al Señor: aquí estoy, Padre. Hoy presento delante de ti mi vida en sacrificio vivo. Quiero hacer lo que tú quieres, ir a donde tú quieres, darte lo que tú quieres. Quizá en un primer momento para mí represente esto una renuncia. Hasta planes quizás tenía ya, Señor, pero si tú pareciste para cambiarme ese plan, es porque tienes algo maravilloso que no lo veo en esta hora, no lo advierto, no lo logro visualizar. Por eso vengo. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, venga al frente ahora. Vamos a orar por usted. Venga y dígale al Señor: aquí estoy. Dios le bendiga. Adelante. Venga y dígaselo al Señor. Ofrezco todo lo que soy. Vamos, venga y dígaselo. Aquí venga y dígaselo a Él. Y oiga bien, va a experimentar días de renovación, días de gloria. ¿Cuántos esquemas van a caer? De repente usted va a descubrir que aquello que usted pensaba era lo mejor, aquello que usted decidía era lo mejor. Vendrá el tiempo en que va a descubrir cómo eso era lo peor, y que lo que Dios le llamó a hacer, usted va a descubrir que eso era lo que traería gloria a su vida. Usted va a descubrir que esa era su vida. En tu palabra mi fe descansará.